Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos adentramos en una disección de una noche verdaderamente aterradora. Y tanto. Una noche de esas que te cambian la perspectiva. Sí, hablamos de una de esas historias que, hacen tambalear cualquier intento de mantener el escepticismo intacto. Totalmente. Y la misión de hoy es desgranar las pruebas, los testimonios y los eventos de una investigación paranormal icónica. Todo basándonos en el material de ese aclamado documental llamado El silencio de los Warren. El que se emitió en el canal History Latinoamérica. Ese mismo. Y tengo que decir que estoy preparada para que esto nos vuele la cabeza. Es que es un caso que merece muchísima atención. Lo que hace que este análisis de hoy sea tan particular es, la colisión frontal. ¿La colisión entre qué exactamente? Entre el periodismo empírico, ese periodismo objetivo y completamente racional, y lo absolutamente inexplicable. Vale, vamos a desgranar esto. Porque ya de entrada, la premisa inicial rompe con todos los clichés que solemos tener en la cabeza sobre historias de terror. Claro, el típico tópico. Exacto. Normalmente, cuando alguien cuenta una historia de una casa encantada, te imaginas a una persona sola. Una persona aislada, ¿sí? Alguien en medio de la oscuridad, escuchando crujir la madera vieja y sugestionándose con las sombras del pasillo. El clásico escenario donde la mente te juega malas pasadas. Porque estás solo. Pero es que imagínate el percal aquí. Esto es completamente diferente. No hablamos de un individuo asustado por su propia imaginación metido en la cama. No, ni mucho menos. Hablamos de un equipo masivo. O sea, un grupo enorme compuesto por profesionales de los medios de comunicación. Casa. Y lo fascinante aquí, fíjate, es la presencia de los equipos técnicos. Cámaras de televisión, medidores de luz profesionales, metros y metros de cables por todas partes. Un despliegue televisivo en toda regla. Exacto. Todo ese despliegue cambió por completo la forma en que validamos lo paranormal esa noche. Ya no se trataba de depender de un testimonio aislado y subjetivo. Ya había máquinas de por medio. Exactamente. Y para entender bien la magnitud de esta colisión, tenemos que visualizar el escenario. El nivel de caos en esa casa abarrotada es un detalle fundamental para la historia. Un caos organizado, podríamos decir. Sí, pero muchísima gente. Los datos del documental son muy específicos. Esa noche, en el interior de esa vivienda unifamiliar, había un total de 21 personas. ¿21? 21. Eso es muchísima gente para estar metida en una casa investigando ruidos, ¿no crees? Es una barbaridad, pero fíjate en la importancia estadística y psicológica de ese número. Tener a 21 personas concentradas bajo un mismo techo elimina casi de un plumazo la variable de la sugestión individual. Claro, no es lo mismo que uno diga que ha visto algo a que lo digan 20. Eso es. Porque, para desglosar un poco a los asistentes, hay que mencionar que el grupo incluía a todo un equipo del Canal 5 de televisión. Ahí es nada. Estaba allí el reportero Marvin Scott con todo su equipo técnico. También la persona que narra la historia en la fuente original, acompañada por otros 2 reporteros. Periodistas de pura cepa, vaya. Gente entrenada para observar. Para ser cínicos, me atrevería a decir. Desde luego. Gente acostumbrada a buscar el ángulo falso y a desmontar cualquier engaño. Y a eso súmale a los investigadores Ed y Lorraine Warren, que no iban solos, llevaban a su propio equipo de apoyo de unas 7 personas más. Un batallón. Literal. Y por si fuera poco, había un grupo adicional de otros investigadores y personas con supuestas capacidades psíquicas. O sea, básicamente había un nivel de actividad frenética que recuerda más a un plato de televisión en hora punta que a una sesión de espiritismo. Y ahí es donde entra en juego el factor del control colectivo. ¿A qué te refieres? Pues que cuando alguien está completamente solo en un entorno silencioso, el cerebro humano tiende a rellenar los vacíos sensoriales. Un pequeño ruido en la tubería se convierte en un paso. Sí, el cerebro inventa lo que no ve para darle sentido. Exacto. Pero cuando hay más de 20 personas presentes, desde diferentes ángulos, desde diferentes niveles de formación profesional, la dinámica cambia radicalmente. Ya no te puedes sugestionar tan fácilmente. Claro, tienes testigos múltiples corroborando los mismos hechos en tiempo real, y eso hace que los eventos de esa noche sean dificilísimos de descartar como una simple paranoia colectiva. Y vaya si fueron difíciles de descartar. Porque aquí entramos en el meollo del asunto. Es lo que podríamos llamar el colapso absoluto de la razón.
Una buena forma de definirlo. Y es que se manifestó a través de reacciones físicas extremas. Hay un primer evento verdaderamente impactante, sobre todo por quién es el protagonista. ¿Te refieres al caso del científico? Ese mismo, un hombre entrenado durante años para la observación empírica pura. Un perfil súper escéptico. Tables del universo, pues este hombre quedó absolutamente aterrorizado esa noche. Cuéntanos qué pasó exactamente. Pues estaba sentado tranquilamente y de repente la silla se movió físicamente hacia atrás por el suelo. Pero ojo, con él encima. Un detalle crucial. No es que rozara la silla al levantarse y volcara accidentalmente. No, la silla fue arrastrada con todo el peso de un hombre adulto sobre ella. El resto del equipo se las vio y se las deseó para lograr estabilizarlo emocional y físicamente dentro de la casa. Menudo cuadro. Y es normal. Si conectamos esto con la perspectiva general de la psicología, lo que sufrió este hombre es un ejemplo de manual de lo que llamamos disonancia cognitiva extrema. ¿Cómo explicarías eso para que la audiencia lo entienda la primera? Imaginemos que de repente sueltas un bolígrafo y en lugar de caer al suelo como dicta la gravedad, sale disparado hacia el techo y se queda ahí pegado. Tu cerebro hace cortocircuito. Directamente. Para una mente científica, la realidad opera bajo unas reglas muy estrictas. Una silla no se desplaza arrastrando 80 kilos sin una fuerza física observable y medible. Y cuando esa regla inmutable se rompe delante de sus narices, y además con su propio cuerpo, La reacción no es solo miedo, es una crisis existencial profunda. El cerebro entra en estado de shock porque se ha quedado sin marco de referencia para procesar la realidad. Es el desmoronamiento de la estructura lógica sobre la que ha construido su vida entera. Por eso costó tanto estabilizarlo. madre mía. Pues ese desmoronamiento es aún más alarmante en el segundo caso que relata el documental. El de Steve Petropoulos. Exacto, el colapso del camarógrafo. El perfil de Steve es vital para darle contexto a todo este asunto. Muy importante, sí. Hablamos de un tío de unos 40 años, en una forma física excelente. De hecho, era corredor de maratones. Un dato fundamental para entender lo que viene después. Claro. Él va a lo suyo, midiendo la luz como buen técnico. Mientras el grupo principal está en la planta baja, Steve se separa un poco del bullicio y empieza a subir las escaleras llevando consigo un fotómetro. El aparato para medir la exposición. Eso es. El narrador y otros miembros del equipo se quedan al pie de la escalera observando cómo asciende. Y fíjate en este detalle de la separación física. La mente de Steve está ocupada en un proceso técnico rutinario. No está en tensión buscando fantasmas por las esquinas con una linterna. Está trabajando. Exacto. Está buscando la exposición correcta para la lente de su cámara. Su cerebro está en modo analítico. Tal cual. A medida que sube, Steve se da la vuelta hacia los que están abajo y les comenta de manera súper trivial que hay una habitación a la izquierda con una de las paredes totalmente forrada de espejos. Detalle arquitectónico sin más. Continúa su ascenso, cacharros en mano, hasta que llega al tope del rellano del segundo piso. Y ahí está ya todo. ¿Qué ocurre exactamente al llegar al rellano? Pues llega arriba, se va a la vuelta para mirar al equipo que sigue abajo y de repente suelta una frase incomprensible, rarísima. Sí, lo de la frase es inquietante. Dice textualmente: no sé cómo su peso. No sé cómo su peso. Así, sin sentido. Nadie sabe a qué viene eso. Pero lo peor no es lo que dice. En cuestión de segundos se queda blanco, pálido como la muerte. Pierde el color. Se dobla hacia adelante con una agonía tremenda, agarrándose el pecho. Intenta desesperadamente decir algo más, pero no puede articular palabra. Madre mía. Tuvieron que subir corriendo por las escaleras, agarrarlo y bajarlo en brazos porque era incapaz de dar un solo paso por sí mismo. Imagínate el susto del resto del equipo pensando que le estaba dando un infarto fulminante. Es que la escena tuvo que ser aterradora. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre la fisiología del miedo. A ver, explícanos eso. Volvamos al perfil de Steve. Un maratoniano de 40 años en el pico de su capacidad cardiovascular. Un maratoniano somete a su corazón y a sus pulmones a niveles de estrés físico brutales. Niveles que la mayoría no alcanzaremos nunca. Exactamente. Su sistema está más que entrenado para soportar tensión extrema. Su cuerpo es una máquina de resistencia pura. Ya, no es alguien que se desmaye por un susto tonto. Para nada. Sin embargo, al llegar a ese rellano, algo desencadena una respuesta fisiológica tan masiva, tan abrumadora, que imita los síntomas de un evento cardíaco agudo. Un infarto, básicamente. O un amago. La sangre huye de su rostro por la constricción extrema de los vasos sanguíneos ante un pánico ciego, y pierde el tono muscular hasta el punto de desplomarse. Pero,
podría haber sido simplemente que se sugestionó de golpe al estar un poco separado del grupo arriba. Una sugestión paulatina no te hace colapsar de esa manera. Esto fue un impacto violento y directo. Causó una reacción fisiológica grave en un hombre sanísimo y en forma. O sea que sintió algo brutal. El cuerpo de Steve detectó una amenaza que su mente lógica no pudo asimilar en fracciones de segundo. Hablamos de un nivel de estrés ambiental tan extremo que ni todos los aparatos de noticias que llevaban encima pudieron medir. Fue un cortocircuito puro de su sistema nervioso. Es verdaderamente escalofriante imaginarse la escena. Ver a un tío fuerte derrumbarse sin que los que están a 3 metros vean absolutamente nada que lo provoque. Tuvieron que pasarlo francamente mal. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos allá. Mientras este caos humano se desataba y la razón de los presentes colapsaba en directo, había algo en esa casa que no sentía miedo, algo que no parpadeaba y que no sudaba frío. La tecnología. Exacto, la tecnología. Porque la tecnología no tiene sesgos cognitivos ni respuestas de pánico. Solo registra. Tráfico infrarrojo. Que para aquella época era tecnología punta. Una pasada. El objetivo de usar cámaras con película infrarroja es intentar captar anomalías térmicas o visuales que escapan totalmente a nuestra visión normal. Esperábamos aclarar esto de la visión porque es clave para entender el caso. El uso del infrarrojo es en sí mismo la admisión metodológica de que nuestros sentidos biológicos son muy limitados. Solo vemos una pequeña franja de luz. Eso es. La luz infrarroja existe más allá del espectro rojo visible para el ojo humano. Al usar esta cámara en la investigación buscaban expandir los sentidos, buscando evidencia puramente objetiva, cosas que están ahí pero que no podemos ver. Y cuando hablamos de buscar anomalías en este campo, Jean buscaba lo que en fotografía llamamos ruido visual. Ese granillo raro en la imagen. Exacto, ese grano extraño que aparece en la imagen cuando se fuerza la sensibilidad de la película, pero operando en el espectro infrarrojo. El montaje que hizo Jean fue muy particular. Él apuntó la cámara fijada en un trípode directamente hacia el rellano del segundo piso. El lugar exacto del colapso de Steve. Justo ahí. Lo configuró para disparar automáticamente y, básicamente, se olvidó del aparato. Lo dejó ahí a lo suyo. Dejó que la máquina hiciera su trabajo en la oscuridad, libre de interpretaciones o miedos humanos en el momento. Pues a lo largo de esa noche, esa cámara automática tomó más de 100 fotografías. 100 fotos. Sí. Y nadie de los 21 presentes vio nada raro a simple vista en ese pasillo. Es días después, ya lejos de la histeria y de la tensión de esa noche, cuando revelan los carretes infrarrojos en el estudio. Y ahí, en el cuarto oscuro, el equipo hace un hallazgo que les hiela la sangre a todos. Este es el punto de inflexión absoluto. El momento crítico. El momento en el que la experiencia subjetiva, como el susto brutas del camarógrafo, se convierte en evidencia tangible y analizable sobre un papel que había en esas fotos reveladas. La materialización de una pesadilla. En una de las imágenes se ve claramente una figura asomándose desde detrás de una puerta en ese mismo rellano. En el rellano del segundo piso. Sí, y la descripción es brutal. La figura parece ser un niño pequeño. Un niño. Pero los ojos de esta figura están iluminados, brillan con una intensidad totalmente antinatural en medio de la fotografía infrarroja. Ojos reflectantes en el espectro infrarrojo, como los de un animal nocturno. Tal cual. Y hago una pausa aquí para recalcar el detalle más importante de toda esta inmersión profunda. A ver. Durante toda esa noche, con 21 personas entrando, saliendo, cruzando cables y encendiendo focos, no había ningún niño en esa casa. 0. Ninguno. 21 adultos en la propiedad. Nadie más. Entonces, ¿qué narices captó la cámara? Lo fascinante aquí es el debate inmediato que surge en el campo de la investigación al clasificar esta evidencia gráfica. La aparición de esta imagen, que dio la vuelta al mundo entero y se bautizó popularmente como la foto del niño fantasma, generó una controversia enorme. Me lo imagino. Todo el mundo intentando darle sentido. Porque el impulso humano siempre es buscarle una narrativa que nos tranquilice o que, al menos, nos cuadre lógicamente. Claro, y esa necesidad de buscarle sentido generó la teoría principal que el gran público aceptó de inmediato. Se empezó a decir por todas partes que la figura era el fantasma del niño más pequeño de la familia de Feo. Un chaval de 9 años. Sí, un niño cuya historia trágica estaba ligada al pasado sangriento de la casa.
Dentro de lo ilógico de ver un fantasma, a la gente le resultaba casi lógico e incluso compasivo. Pensaban, claro, es el fantasma de un niño que vivió aquí y sufrió una tragedia, pobre chaval. Una visión romántica y trágica que, en el fondo, ayuda a digerir el miedo. Le pones cara y una historia triste y ya no asusta tanto. Exacto. Sin embargo, la perspectiva experta, concretamente el análisis que hizo Ed Warren, rompía drásticamente con esta idea popular tan reconfortante. Porque Ed Warren no compró la teoría del niño de 9 años ni por un segundo, ¿verdad? En absoluto. Basándose en su larguísima experiencia en el campo, Warren sostenía una teoría muchísimo más oscura y perturbadora. ¿Cuál era su postura? Según él, la entidad capturada en la película infrarroja no era bajo ningún concepto un niño humano. Él afirmaba que era un espíritu de naturaleza diabólica, una entidad que, de forma muy calculada y perversa, había adoptado la apariencia visual de un niño. Pero, a ver, pasar de pensar que tienes delante a un chaval inofensivo que no puede descansar en paz, a creer que tienes a un demonio con un disfraz, es un salto enorme. ¿Para qué iba a disfrazarse así algo maligno? Esto nos lleva al concepto que en parapsicología se conoce como mimetismo depredador. Es una idea que supone un auténtico bofetón de realidad sobre cómo operan supuestamente estas entidades. Mimetismo depredador. Suena a biología pura. Es que es muy similar. Piensa en la manipulación psicológica. Cualquier investigador que entre en esa casa, por muy escéptico, rudo o profesional que sea, está programado a nivel biológico para sentir empatía. Claro, instinto de protección. Eso es, instinto de protección o, como mínimo, una curiosidad compasiva hacia un niño pequeño que parece estar perdido o asustado. Totalmente. Tú ves a un niño asustado asomándose por una puerta medio oscuras y tu instinto natural no es salir corriendo despavorida. Tu primer instinto es acercarte a ver qué le pasa. Y ese es exactamente el objetivo del camuflaje. Al presentarse con forma infantil, la entidad baja automáticamente las defensas emocionales de todos en la casa. Manipula la compasión humana. Es un cebo perfecto. ¡Qué retorcido! Y esta táctica encaja a la perfección en lo que los especialistas, como los Warren, denominan una infestación. Porque claro, una infestación no es simplemente un lugar con mala energía donde hace un poco de frío, entiendo. Para nada. El término va mucho más allá. Una infestación se define como una inteligencia activa, hostil y parasitaria. O sea, ¿algo con conciencia y voluntad? Responde al entorno, mide a sus víctimas y adapta sus métodos en tiempo real para causar confusión, terror y eventualmente quebrar la voluntad psicológica de quienes la investigan. Usar la inocencia de un niño como disfraz es una jugada maestra de manipulación depredadora. Es de locos. Hay un nivel de inteligencia detrás del fenómeno que sinceramente te deja sin palabras. Desde luego. Y eso nos lleva al saldo final que dejó la investigación en todos los que participaron. Después de ver volar la silla del científico por el suelo, de casi tener que reanimar al maratoniano en plena escalera... Que se dice pronto. Y de revelar la foto infrarroja del falso niño en el estudio. El veredicto del equipo fue absolutamente unánime. Los Warren concluyeron evidentemente que algo activo aterrorizaba la propiedad y por fin tenían una prueba gráfica innegable para respaldarlo. Pero fíjate, lo que más me llama la atención de todo esto no es que los investigadores paranormales concluyeran eso, es su trabajo al fin y al cabo. Claro, es a lo que iban. El impacto más profundo, al menos para mí, viene de la confesión de los escépticos, el propio narrador del documental de History. Un periodista veterano. Un tipo que se define a sí mismo en pantalla como alguien objetivo, puramente racional, que huye de fantasías y de cuentos de fantasmas. Pues este hombre tuvo que tragarse su escepticismo de golpe. No le quedó otra opción ante las pruebas. Aquel ejército de profesionales de la televisión presenció señales, algunas sutiles y otras brutales, de una auténtica infestación. Y este es el punto clave que conecta todo este análisis con la experiencia de la audiencia. Nos obliga a mirar al espejo de nuestras propias certezas. A replantearnos lo que creemos saber. Exactamente. ¿Cómo procesa nuestra mente la realidad cuando nos ponen delante pruebas visuales tangibles de una cámara infrarroja y encima testimonios de periodistas curtidos y científicos de universidad que contradicen por completo lo que creemos saber sobre el mundo físico? Te rompe los esquemas por completo. Te deja sin suelo bajo los pies. Completamente. El verdadero misterio aquí va mucho más allá de si la foto del niño es real o no. Se trata de cómo la objetividad y la razón se tensan hasta el punto de ruptura cuando nos damos de bruces con lo inexplicable. Es la pérdida del control. Confiamos ciegamente que el universo es racional y medible.
Pero esta noche demostró que, quizá, las herramientas y los sentidos biológicos que usamos para medir la realidad se quedan cortísimos para abarcar todo lo que de verdad existe ahí fuera. Ese es un concepto sobre el que vale la pena darle un par de vueltas, la verdad. Sin duda. Y para cerrar el análisis de hoy, quiero dejar un pensamiento final. Una idea para que quien nos escuche la rumie por su cuenta esta noche cuando apague la luz. A ver qué nos tienes preparado. Hemos visto que una cámara, por el simple hecho de llevar acoplado un filtro infrarrojo, fue capaz de captar a un supuesto niño de ojos brillantes asomándose en un rellano. Algo completamente imperceptible al ojo desnudo. Algo a lo que 21 pares de ojos humanos, de adultos muy despiertos y en alerta, estaban completamente ciegos dentro del espectro de luz normal. 21 personas no vieron lo que la lente sí vio. Es un dato escalofriante si lo piensas fríamente. Y la pregunta es obligada. Si eso fue posible por un simple cambio técnico en una lente fotográfica, ¿qué otras presencias, qué otras cosas podrían estar coexistiendo en este preciso instante en nuestros propios pasillos? O en las esquinas de nuestras habitaciones, respirando en silencio y esperando simplemente a que inventemos la tecnología adecuada para poder verlas. Una buena pregunta para no pegar ojo esta noche. Ahí queda eso para quien quiera darle vueltas. Nosotros nos despedimos por hoy. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.